punto, en este caso pues aquí como me lo dice, el dibujito que tengo ahí, ese va a ser mi origen, y a partir de ese origen que es fijo, voy a trazar mis vectores de posición, el cual me va a definir la posición de la partícula. Aquí pues la trayectoria que está en azul es por donde se va a estar moviendo. Esa R pues es en un instante dado. Esa R pues se le conoce por coordenadas radial, así se llama radial, esa coordenada. Y la otra coordenada que voy a manejar es la coordenada transversal, que va a hacer 90 grados a ese vector, ¿sí? Y no va a ser más que el ángulo que vamos a tener aquí. Ahora, conforme esta partícula, observen, si yo la dibujo acá, va a tener otro vector radial, ¿sí? Que ahí se puede ver, ya se incrementó. Este es en otro tiempo dado. Entonces, este vector R va a estar en función de ¿quién? Del Del tiempo. tiempo. Y teta, esta de aquí, observen que también varía, ¿no? Entonces también la componente transversal va a estar en función del tiempo. No va a ser constante este ángulo. Las dos van a ir o van a estar en función del tiempo. Los vectores unitarios u teta y ut pues me van a definir este, las direcciones de los ejes radial y el eje transversal. Radial y transversal. Ahora, UR, así como en las componentes normales y tangenciales, eh, van a estar en función de un sistema cartesiano, X, Y, Z, ¿sí? Esos vectores unitarios los puedo también expresar en I, J y K. Bueno, entonces para lo que es posición, que es nuestro primer parámetro que tenemos aquí, pues R de vector, y vector de posición que tengo aquí va a ser igual a la magnitud de este vector R, la distancia que hay de O al punto donde se encuentra la partícula, por mi vector unitario R, ¿sí? Entonces R es la magnitud de R, y ¿quién va a definir la dirección de este vector R? Este vector unitario, UR. ¿Duda con esto? Es muy similar a lo que vimos del normal y tangencial. ¿Cuál dijo que estaban en I, J y K, perdone? Los vectores unitarios, UR, lo que es el vector unitario radial Ujú. y el transversal, se tienen que expresar en el cartesiano, Ok. porque es el que finalmente me da una situación de más definir bien la dirección Ujú. horizontal y vertical. Como en el caso del normal y tangencial, también en algunos casos, creo que sí vimos un problema, ¿no? En donde estaba un vector de aceleración, habría que especificar la dirección de ese vector, ya sea en un plano cartesiano, ¿no? Ok. Una horizontal y una vertical, y había que determinar la inclinación que tendrían, pues, esos vectores unitarios. Bueno, entonces con esto definimos lo que es posición, ¿sí? R, si sabemos sus coordenadas, pues podemos encontrar la magnitud. Ahora, para velocidad, ¿cómo vamos a encontrar lo que son las fórmulas? ¿A qué va a ser la velocidad en este sistema coordenado radial y transversal? Bueno, por fórmula de la velocidad, como así como la venimos manejando, es primera derivada de lo que es el vector de posición, que en este caso es R, respecto del tiempo, ¿no? Ujú. Entonces aquí pues hacemos, ¿no?, el desarrollo de esta derivada. Bueno, R pues es igual a R de magnitud por lo que es el vector unitario UR. Entonces la velocidad va a ser igual a R punto. El puntito pues significa que es primera derivada. Esto es equivalente. Y esta es la derivada de un producto.
donde esta R de aquí, acuérdense, no es constante, está en función del tiempo. Entonces la primera derivada de R, que es R punto, por el segundo miembro, que es el vector unitario, ¿no? Radial. Más el primero por la derivada del segundo. Ahora, en algunos casos nosotros hemos hecho que la primera derivada de un vector unitario pues es cero. ¿Por qué? Porque es constante. ¿Están de acuerdo? Ajá. En magnitud UR, ¿cuánto vale? 1. 1 y es constante, ¿no? En magnitud, pero en dirección no. UR no va a ser siempre, no va a tener siempre la misma inclinación, ¿sí? Conforme esta partícula vaya moviéndose, por ejemplo, que se encuentre aquí, este sería el vector R, y de ahí pues podemos dibujar nuestro vector unitario, que me define la dirección del eje radial, UR, y aquí estaría el otro UR. Nada más que la inclinación que tiene aquí es diferente a la inclinación que tiene acá. Entonces UR también va a variar respecto del tiempo. Y por eso la primera derivada de lo que es el vector unitario R no es cero. Porque para que fuese cero debe de conservar tanto magnitud como dirección. Y entonces, pues aquí es donde se pone interesante esto. Porque necesitamos nosotros encontrar cuánto vale lo que es la primera derivada del vector unitario radial. ¿Cuánto vale? De lado, la primera parte de la resolución de la derivada, pues R punto, ¿sí? Pues no es más que la primera derivada del vector de posición de R respecto del tiempo. Pero me falta esta parte de aquí. Aparte que R, obsérvenlo en nuestro esquema, esta R pues va a tener componentes tanto radial. Bueno, miento, no, nunca va a tener componentes en el eje transversal, nada más va a tener en el eje radial, miren. Siempre va a estar a lo largo del eje radial. Si no, no tiene aquí componentes. Pero la velocidad sí, era la velocidad. La velocidad, como lo decíamos en los temas anteriores, siempre va a ser ¿qué? Tangente a la trayectoria, ¿sí? Como aquí lo estamos describiendo. Entonces, este vector de velocidad sí va a tener componentes en el eje radial y transversal, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la parte del eje radial, la componente. Esta componente de BR, ya sabemos cuánto vale, es esto que está aquí. Vale la primera derivada del cambio de posición radial respecto del tiempo. Pero me falta encontrar esta componente de aquí, que está involucrado con esta primera derivada. Entonces, ¿cuánto vale esa primera derivada? Para poder encontrar cuánto vale esa primera derivada de ese vector unitario radial, pues necesitamos auxiliarnos de este circulito que tenemos aquí, que tiene como radio de 1, y en donde observen que vamos a dibujar, o estoy dibujando, los dos vectores unitarios, tanto el radial como el transversal. Y para poder sacar la primera derivada de eso, vamos a expresar este vector unitario y radial en notación cartesiana, como los tenemos acá arriba, tanto el radial como el transversal, ¿sí? Entonces tenemos nuestro sistema X y Y. Y aquí pues es encontrar cuánto vale la componente de UR en X. Si tengo este ángulo, ¿cuánto valdría esta componente? Que está en azulito. ¿Cuánto valdría? Ese en azulito sería, Este que está aquí. sería el coseno de teta nada más. En I. Ajá. Bueno. 1 por el coseno de teta Ujú. en I, ¿no? Y la de Y 1 por el seno de teta en J. en J, que es lo que estamos expresando de este lado, ¿no? Que encerré aquí en el cuadro rosa, ¿no? En sí, para velocidad nada más necesitaría esto, pero para aceleración voy a necesitar lo de UTET. Entonces, de una vez sacamos aquí las componentes
el vector unitario transversal en IJ, en cartesiano. Como está, queda del lado izquierdo, queda con un signo negativo aquí, ¿no? Y teta, que este ángulo de aquí, es el mismo que está acá, ahora referido al eje de las Y. Entonces quiero saber esta componente. Entonces Es sería menos ujú, el seno de teta. el seno de teta, porque es el cateto opuesto, ¿no? Ujú. En I más el coseno, aquí sí es más porque está hacia arriba, es el cateto adyacente al ángulo, coseno de teta en J. Entonces, esto sería expresar los vectores unitarios en cartesiano, ¿no? En notación cartesiana. Ahora, aquí es donde derivamos lo que es el vector unitario UR respecto del tiempo. Entonces, UR vale esto, coseno de teta I más seno de teta J. Aquí, acuérdense lo que les comenté hace rato. ¿Por qué no fue cero la primera derivada del vector unitario radial? Por su ¿Cuál es el dirección. motivo? Por la dirección. Entonces, este ángulo teta que está aquí cambia también respecto del tiempo. Mm. Entonces, aquí la derivada se hace que tengo que sacar la derivada del coseno y la voy a multiplicar por la derivada del ángulo, ¿sí? Ujú. Es como derivar un coseno de U por y ya. En este caso me va a dar lo que es la UR en el eje y la primera derivada. Entonces, la primera derivada del coseno es menos seno, ¿no? De teta. Ahí. Multiplicado por la primera derivada de lo que tengo aquí adentro, que es U. En este caso lo dejo como teta punto, que no es más que va a ser lo que es la velocidad angular. Pero no lo vamos a expresar como velocidad angular, simplemente lo vamos a dejar como primera derivada del ángulo, del eje transversal. Más la primera derivada del seno, pues es el coseno de teta por la derivada de teta, lo dejamos como teta punto. De aquí factorizamos, sacamos a teta punto fuera y dejamos adentro menos seno de teta más coseno de teta en J. ¿Sí? Sí. Y bueno, aquí ya encontramos cuánto vale la primera derivada del vector unitario radial. Menos seno de teta i más coseno de teta j. Y yéndonos aquí arribita, a esto de aquí, ¿a cuánto equivale? A U teta. A u teta. Entonces, esto que está aquí es esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, la primera derivada del vector unitario radial es igual a teta punto por el vector unitario teta. Y entonces ya encontré cuánto vale la primera derivada. Vale la velocidad angular que va a estar teniendo este vector R en el eje transversal. Esta de aquí abajo es para la primera derivada de esto, pero para velocidad ahorita no lo necesito esto. Esto lo dejamos ahorita aparte. Ya sustituyendo, miren, sustituyendo en lo que tenía acá arriba, esto que está aquí, la velocidad del vector de velocidad va a ser igual a ¿quién? A R punto por el eje unitario R radial, primera derivada de lo que es la componente radial en la dirección radial más R. ¿De dónde sale esta R? Sale de acá arriba, miren, no se nos olvide que acá quedó la R solita, multiplicado por la primera derivada del segundo término. Entonces, por la componente radial, por la primera derivada de la componente transversal en el eje transversal. Y entonces, pues ya obtengo mi ecuación con la cual voy a poder obtener las componentes de la velocidad, esto que está aquí, en el eje radial y en el eje transversal. Entonces, la componente en el eje radial va a ser la primera derivada de R respecto del tiempo y la componente en el eje transversal es
va a ser la magnitud de la distancia que hay del origen a donde se encuentra la partícula o la primera derivada de los cambios de posición de este ángulo transversal que va a estar en función del tiempo. Así sale esto. ¿Tienen alguna duda? No. No. De aquí pues realmente nada más es sacar estas ecuaciones, ¿no? Es como cuando sacábamos las de velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura para la componente del eje normal. Entonces, en los problemas que vamos a ver de este sistema, pues nos van a dar lo que son la R en función del tiempo y la teta en función del tiempo. Como cuando nos daban en el cartesiano, nos daban lo que es la parte en el eje Y, una función x de t y en y de t o hasta z de t. Es lo mismo aquí. Me van a dar las funciones respecto del tiempo de la radial y la transversal. Bueno, eso mismo que se hace aquí, pues se obtiene para lo que es la aceleración. Eh, la velocidad, por definición, pues es la primera derivada. Bueno, aquí está al revés, perdón. Aquí es aceleración y aquí es velocidad. Tengo un error ahí. La aceleración es primera derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero yo ya sé cuánto vale la velocidad, ¿no? Es lo que acabo de obtener en la anterior lámina. Es primera derivada de la radial más en el eje radial más la R por la primera derivada del transversal en el eje transversal. Lo mismo, hay que desarrollar esta derivada, ¿sí? Entonces, desarrollando primera derivada de R punto, pues se queda R2 puntos, ¿no? Por el segundo término. Más el primer término, que es R punto, por la derivada del segundo término, UR punto. Más el desarrollo de esta derivada, que es el producto de tres términos. El primero agarramos el primero, R punto, por los dos que siguen, ¿no? Teta punto por teta. Luego, el primero queda igual por la derivada del segundo término, que aquí es teta punto, pues queda teta 2 puntos por el segundo. Más los dos primeros quedan iguales, R por teta punto por la primera derivada del tercer término, que es U teta punto. Y aquí, pues bueno, igual como en el anterior, hay que saber cuánto vale la primera derivada del vector unitario en el eje transversal. En el eje radial ya sé cuánto vale. Era lo que obtuvimos en la anterior lámina. Es esto de aquí. Ay, perdón. Esto que está aquí. Esto de aquí. Y ahora, ¿cuánto vale la primera derivada de, en este caso, del vector unitario en el eje transversal? Pues es algo similar, es desarrollar la derivada de esto. Se factoriza y encontramos esto que está aquí, miren. Coseno de teta y más seno de teta j, pues no es más que ¿quién? UR, el vector unitario en el eje radial. Y pues este es el resultado que tengo acá. Que son lo que se está poniendo aquí abajito, miren. Aquí ya están los resultados de las primeras derivadas de los vectores unitarios radial y transversal. Y bueno, pues hay que ir sustituyendo ahí esto, ¿no? En el caso de R2 puntos, pues queda igual. Del vector unitario en el eje radial también queda igual. Aquí R punto queda igual, pero UR, pues ya sabemos que UR es teta punto por U teta, que es lo que estamos sustituyendo aquí. Más R punto teta punto queda igual. Teta, el vector unitario transversal también queda igual. Esto que está aquí. Más R por teta 2 puntos también queda igual, porque pues aquí tenemos el vector unitario en el eje transversal. Y en el tercero es donde necesitamos encontrar cuánto valía lo que es la primera derivada del vector unitario transversal, que es esto último que tenemos acá, que es menos teta punto por el vector unitario radial. De aquí pues, desarrollamos este producto, sacamos el negativo
y tenemos teta punto por teta punto, queda teta al cuadrado. Y pues no nada más hay que pues factorizar, ¿no? Todo lo que tenga la misma dirección, que tenemos aquí u teta y u teta. Estos términos, esta suma, hay que factorizarla, que es esto que tenemos aquí. Y tenemos en la dirección radial, pues estos dos términos, que es r2 puntos menos r cuadrada, r por teta punto al cuadrado. Y en el caso de la transversal tenemos dos términos iguales, que es este con este. R punto por teta punto, pues se suman. Queda dos veces R punto por teta punto. Y por ahí me falta el otro. Es este que está aquí, que es R por teta 2 puntos. Y así encontramos pues cuánto vale la componente de la aceleración en el eje radial, que es este que está aquí. Y lo que es la componente en el eje transversal, esto que está aquí. Entonces, en los problemas que vamos a resolver, pues me van a dar R de t y teta de t, de las cuales si me pide la aceleración, pues tengo que sacar R punto y R2 puntos, ¿no? Porque aquí lo voy a necesitar. Y también voy a necesitar obtener teta punto, teta 2 puntos. O sea, derivar estas dos funciones que me den para obtener esto. ¿Alguna duda? No. ¿No? No. Bueno, de aquí pues habría que ser un problema, pero ya son 9:34. Ya no nos va a dar tiempo. Pues lo veríamos la siguiente clase. Miren, este problema me están dando las funciones de R y de teta. Entonces hay que, me pide la velocidad y la aceleración cuando vale un segundo. Entonces tengo que encontrar, igual como todo vector, necesito como encontrar sus componentes, sacar la magnitud y su dirección. Y para sacar componentes, pues hay que hacer las derivadas y sustituir el tiempo en un segundo. Pero pues eso ya lo hacemos la siguiente clase, ¿les parece? Porque ya me tengo que retirar. Claro que sí. Bueno, ahorita los espero Bueno. allá, por favor, en la otra sala. Va. Cercano a las 10 ya les dan acceso. Perverso. Ahí nos estamos viendo. Bueno, ahorita no.